Tercer domingo de Cuaresma. El evangelio que nos propone la liturgia y que vamos a estudiar es Juan capítulo 2, versículo 13 al 25. Dice así nuestro texto. Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén, encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerda y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes, y desparramó las monedas de los cambistas. Derribó sus mesas y dijo a los vendedores de paloma: saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio. Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura: el celo de tu casa me consume. Entonces los judíos le preguntaron: ¿qué signo haces para obrar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Los judíos dijeron: han sido necesarios 46 años para construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en la palabra que había pronunciado. Mientras estaba en Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver los signos que realizaba. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que le informaran acerca de nadie. Él sabía lo que hay en el interior del hombre. Hasta aquí el texto del Evangelio. El relato de la expulsión de los vendedores del templo, en la primera Pascua de los judíos que Juan menciona en su obra, es un marco de referencia obligado del sentido de todo el Evangelio de San Juan. En el trasfondo también debemos ver las claves mesiánicas con las que Juan ha querido presentar este relato, teniendo en cuenta el texto, por ejemplo, de Zacarías 14, 21. Es de esa manera como se construyen algunas ideas de nuestro Evangelio. Por ejemplo, Pascua, religión, mesianismo, culto, relación con Dios, vida, sacrificios. Jesús nos propone una nueva manera de relacionarnos con Dios. De ahí justamente proviene la palabra religión, es decir, el intento humano de religarse con la divinidad. Jesús vino para que nuestro culto sea en espíritu y en verdad, como le dijo a la samaritana: Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Capítulo 4, versículo 24, y les recomiendo leer desde el 19 hasta el final. Los animales eran los sustitutos de los sacrificios a Dios. Por tanto, sin animales, el sentido del texto es totalmente claro. Jesús quiere anunciar proféticamente una religión nueva, una religión personal, sin mediaciones, sin necesidad de sustituciones. Por eso dice: quiten esto de aquí. No se ha de interpretar esto como un acto político, militar, como se hizo en el pasado. Es propiamente una profecía en acto. El Evangelio de Juan nos presenta esa escena de Jesús que cautiva a mentes proféticas y renovadoras. Ojalá cautive profundamente la tuya. Desde luego, es un acto profético y no podemos menos de valorarlo de esta forma, en el marco de la Pascua, la gran fiesta religiosa de la liberación y de la peregrinación, es decir, recordando la marcha por el desierto hacia la plenitud por parte de los judíos piadosos de Jerusalén. Esta es una escena que no debemos permitir se convierta en tópica, es decir, retórica,
para organizar nuestros pensamientos y prepararnos así para convencer al adversario o simplemente persuadirle. No podemos rebajarla hasta hacerla asequiblemente normal. Está ahí, en el corazón del Evangelio, para hacer una crítica profunda de nuestra religión, de nuestra manera de relacionarnos con Dios, sin corazón, con la que muchas veces queremos comprar a Dios. La religión del tome y daca. Si me das esto, yo te doy aquello. Si me concedes esto, yo te prometo aquello otro. Jesús condena este tipo de religión, sin fe, sin confianza, sin espiritualidad, que se ha dado siempre y se sigue dando frecuentemente. Ahora Jesús, con esta acción simbólico-profética, como hacían los antiguos profetas, cuando sus palabras no eran suficientemente atendidas, quiere llevar a sus últimas consecuencias el que la religión del templo, donde se adora a Dios, no sea una religión sin vida, una religión vacía, una religión de toma y daca. Por eso mismo no está condenando el culto y la plegaria sincera de una religión que brota del corazón, sino esa religión vacía, quizás es la tuya, sin contenido, y que después no tiene ninguna incidencia en la vida. No olvidemos que este episodio ha quedado marcado en la tradición cristiana como un hito por considerarse como acusación determinante para condenar la muerte de Jesús. Este será uno de los argumentos fuertes que se usarán en el Sanedrín. Este dijo que iba a destruir el templo, una de las causas inmediatas de su muerte. Aunque Juan ha adelantado al comienzo de su actividad que los otros evangelios proponen al final, Juan lo pone al principio. Fíjense que lo pone después del relato de las bodas de Caná. En los otros evangelios está al final. Estamos en lo cierto si con ello vemos el enfrentamiento que los judíos van a tener con Jesús. Este episodio no es otra cosa que la propuesta de Jesús de una religión, a ver si lo entendemos, una religión humana, liberadora, comprometida e incluso verdaderamente espiritual. Aunque Juan es muy atrevido, teológicamente hablando, se está anunciando el cambio de una religión de culto formal, vacía, por una religión en la que lo que importa es dar la vida los unos por los otros, como se hace al mencionar el cuerpo del Jesús que sustituirá al templo, el cuerpo del Jesús muerto y resucitado. Aquí, con este episodio, aunque no solo con este, lo sabemos, Jesús se jugó su vida en el nombre de Dios. Y le aplicaron la ley también a él. En el nombre de Dios lo vamos a matar. ¿Quién tiene la razón? ¿Jesús, que se juega en el nombre de Dios, o aquellos que también en el nombre de Dios lo van a matar? Con el episodio se apela a la resurrección. En 3 días lo levantaré. Está claro que era el Dios de Jesús el verdadero y no el Dios de la ley, que a veces nos construimos nosotros, o muchas veces. Esta es una diferencia teológica, incuestionable, porque si Dios ha resucitado a Jesús es porque no podía asumir esa muerte injusta. Pero sucede que a pesar de ello, los hombres seguimos prefiriendo el Dios de la ley, el Dios que te mira desde el balcón, el Dios del tome y daca, te doy y me das. Preferimos la religión del templo, de los sacrificios, de los ayunos, de las mortificaciones. Jesús, sin embargo, nos ofrece una nueva manera de relacionarnos con Dios, con vida,
En el corazón de la tradición religiosa de Israel, la ley, el templo y las observancias constituían los signos de su identidad y de su pertenencia exclusiva a Dios. El templo de Jerusalén era el lugar más sagrado porque se custodiaba el Arca de la Alianza y en consecuencia lo definía como el único lugar de culto legítimo y oficial del pueblo de Dios. Para la tradición espiritual de Israel, el templo era el lugar común donde el observante y el pecador, el rico y el pobre, podían abrir su corazón, podían abrazar un camino de conversión y podían ofrecer su limosna y sus dones al Señor. En el templo, Dios concedía su perdón y su misericordia, sin hacer distinciones. En el templo se mantenía viva la tradición como signo de la alianza, es decir, del encuentro entre Dios y su pueblo y en Dios el pueblo entre sí, sellada en el monte Sinaí. Y para ello se celebraba la fiesta del Sukkot, del Shavuot y el Pesaj, la liturgia solemne del Yom Kippur. Visibilizaba en los ritos sagrados el perdón que Dios ofrecía a su pueblo. La presentación de dones y ofrendas recordaba la providencia de un Dios que ofrece todo lo necesario para llevar una vida digna, solidaria y religiosa. Pero nos hacemos una pregunta. ¿El templo, lugar de negocio? El relato de la expulsión de los vendedores del templo, que ha sido testimoniado por los 4 evangelistas, sin duda ha quedado grabada en la memoria viva de las primeras comunidades cristianas. Ha sido un gesto significativo de Jesús, en el cual se revela, como dice, su celo por la casa de Dios y por las cosas de Dios. Un gesto que se inscribía en la línea de la tradición profética. La presencia de los vendedores y de los cambistas en el lugar más sagrado de Israel podrían ayudarnos a pensar si nuestra relación con Dios está marcada por la gratitud del amor o por la necesidad de negociar la conversión, de negociar la salud, de negociar el bienestar, de negociar la prosperidad económica, el perdón, no sé, hagan ustedes una lista. A veces el corazón habilita espacios de trueques para obligar a Dios a ceder a nuestros caprichos. Quien negocia con Dios revela que no le conoce. Quien negocia con Dios revela que ha hecho de Dios, con mayúscula, un diosito con minúscula, un ídolo. Quien negocia con Dios desconoce profundamente su amor. Una relación comercial con Dios habla de un desconocimiento de su corazón, de su misericordia. Habla de una desconfianza de nuestra parte en su misericordia. En consecuencia, no es sano ni maduro pensar que se pueda comprar el amor y el perdón de Dios, como muchas veces queremos comprar el amor de los otros, con buenas intenciones o con prácticas piadosas que intente disminuir de esa manera nuestra propia responsabilidad. Hace mucho es necesario considerar la posibilidad de tapar o disimular aquellas situaciones que ponen en evidencia nuestra negligencia en el cuidado del corazón y de sus afectos. Para entrar en una relación sana, madura y honesta con Dios Padre, será necesario entonces reaccionar como Jesús ante los vendedores y cambistas, frente a aquellas posibilidades del corazón y de nuestra conciencia que pueden habilitar
una doble vida, una doble espiritualidad y una doble moral. El celo, subrayo, celo, el celo de Jesús nace de su amor filial al Padre, de saberse hijo, amado en la verdad y de conocer profundamente el corazón de Dios. Lo más significativo del templo como lugar sagrado es ser el lugar del encuentro con el Dios paciente, compasivo, misericordioso, que es capaz de consolar nuestras tristezas, de perdonar nuestros pecados, más aún de cancelarlos en Jesucristo, de corregir nuestros errores, de abrazarnos con misericordia en nuestra fragilidad y miseria. Es el lugar del encuentro con los hermanos, con todos, sin distinción ni exclusión. El templo de puertas abiertas para que todos puedan entrar. Es el espacio, por lo tanto, de la fraternidad, de la reconciliación, de la solidaridad, del amor al amigo y al enemigo. El corazón de Cristo es el lugar del encuentro por excelencia con el Padre y con los hermanos. Sus palabras y sus gestos hacen visible y tangible la misericordia de Dios en medio de la historia de una humanidad peregrina y doliente, una humanidad a la cual se le quiere quitar la esperanza, a la cual se le quiere quitar el amor, a la cual se le quiere quitar la confianza. Señor, líbranos de perder la confianza. Señor, líbranos de perder la esperanza. Señor, líbranos de perder el amor. Por eso, todas las situaciones, dolor y desesperanza que atraviesan el corazón de todos y cada uno de nosotros, repercuten en el corazón de Cristo, haciendo un eco eterno en el corazón del Padre. El templo era un signo de Cristo y Cristo llevaba a su plenitud la misión del templo. Para quienes negociaban con Dios, el corazón de Cristo se revela como lugar de conversión. Para los pequeños, los pecadores, los pobres, los sin esperanza, los marginados, los descartados y todos aquellos que eran mantenidos al margen del encuentro con Dios y que lo siguen siendo hoy en día, el corazón de Cristo se ofrecía y se ofrece como lugar de acogida cordial, de consuelo y de compasión. Hermanos y hermanas, los cristianos somos templos de Cristo en medio del mundo y de la historia. Tenemos una vocación, un llamado, tenemos una misión, que es la de ser espacio sagrado. Sí, esa es tu vocación y esa es tu misión. Tenés que ser espacio sagrado, donde las personas puedan encontrarse con el Padre a través del amor y de la verdad. Un espacio sagrado de encuentro de los unos con los otros, superando, o mejor aún, derribando los muros de una cultura de la indiferencia y del descarte, de una cultura de la búsqueda del propio interés, del mercantilismo por encima del otro. Un lugar donde pueda sanarse corazones y reconciliarse historias. Un lugar que haga visible que Dios es amor, en un evangelio que se hace vida, como templo de Cristo en lo cotidiano. Por eso, en este tercer domingo de Cuaresma, te propongo reflexionar y te hago estas dos preguntas. ¿Cómo se hace visible el amor de Dios a través de tus palabras, de tus sonrisas, de tus miradas, de tus gestos, de tus actitudes? ¿Sos portador de ese amor? Y esta es otra pregunta. ¿Cómo estás viviendo la misión de ser espacio sagrado para que las personas
las cercanas y las lejanas, las que te agradan y las que no te desagradan, las que te producen placer y las que te producen asco, puedan encontrarse a través tuyo, en tu corazón, con el Padre. Que con su divino Hijo te bendiga la Virgen María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que pasen un feliz tercer domingo de Cuaresma. Hasta la próxima.